está relacionado con algo que ha dicho el 3 veces presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. Ha dicho Leonel Fernández, en algo que leí que me llamó poderosamente la atención, que le preocupa el manejo que pueda dar Luis Abinader al desequilibrio haitiano, ya que Luis Abinader es presidente y es candidato. Hace un pedimento que a mí me parece extremadamente absurdo, sobre todo hecho por un hombre que ha sido 3 veces presidente. Le pide a Luis Abinader que deje de actuar como estadista y se comporte como un candidato. Eso atacando las posiciones que asume el presidente Abinader en los foros internacionales respecto de la situación de Haití. Él quiere que deje eso, porque Luis está capitalizando, digamos de manera transitiva o indirecta en términos políticos, todo lo que dicen foros internacionales. Leonel quiere que, como eso también une a los dominicanos, la posición del presidente en foros internacionales respecto a Haití, como hay mucha gente que alaba las posiciones del presidente respecto a Haití, él quiere que el presidente deje de hacer esa cosa porque estamos en campaña, que él sea estadista o que sea candidato. Qué pendejo está Leonel Fernández. Es algo que ocurre de manera transitiva, no porque Luis esté utilizando el hecho de ser candidato presidencial para esas cosas. Y lo demuestra el hecho de que eso está ocurriendo hace 3 años, que Luis tiene esa misma posición frente a los organismos internacionales. Que nos beneficie, que los dominicanos se unan, que haya un sentimiento que convenga políticamente o que capitalice políticamente Luis, no significa que él tenga que dejar de decir lo que tiene que decir en los organismos internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa a Leonel Fernández algo que a la vez admite? Porque él acaba de decir en esa misma entrevista, admite que la República Dominicana no puede ser refugio para los haitianos que huyen de su país intentando escapar. Si él, que ha sido 3 veces presidente, admite que no podemos ser refugio, ¿a quién le corresponde liderar el impedir esa posibilidad de que seamos refugio? Es el presidente de la República. Y el presidente solamente ha tenido 2 posiciones. Y es la misma posición. El presidente no está tratando de capitalizar esto en términos políticos, aunque quiera él o no quiera. Sí lo va a capitalizar, pero tiene 2 posiciones y la ratificó esta semana. Él pide, y lo pidió en la ONU ayer o antier, apoyo internacional, o de lo contrario, tendremos que defendernos solos. Eso es lo que está ahí, esa es la posibilidad que hay. Pero Leonel Fernández, cuando le tocó gobernar y había alguna situación de crisis en Haití, también utilizaba los escenarios internacionales abogando por Haití. Y abogó en ocasiones en las que él se estaba reeligiendo y nadie le pidió a él que defina si es un estadista o si va a hablar allí en términos políticos. Fue más lejos. Regaló en contra de la voluntad de una gran parte de la mayoría, sin el apoyo congresual, $50 millones para la construcción de una universidad en Haití. Pero le iba a hacer feliz. País como este se da ese maldito lujo de regalar a Haití 50 millones. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Por eso es que yo a veces pienso que Leonel está perdiendo la perspectiva. La perspectiva por meterse en algunos entuertos de carácter político. Pero bien, eso lo dice Leonel. Otro tema que está ahí mismo es el mismo tema. Estoy en mi primer tema. Leonel habla en este caso sobre algo que nosotros durante 2 días hemos estado hablando aquí, de relato fáctico. Yo he dicho, ¿no es verdad?, que comenzaron para luego decir que por lo que perdieron, por lo que ganaron. Leonel Fernández se ha dado cuenta de que no basta con lo que ellos estaban diciendo. Y ha dicho hoy que el resultado de las elecciones del domingo son importantes, pero no determinantes. Ya vamos bajando Oye, ¿quién lo ha dicho? El discurso. Exacto, ese es un relato fáctico que nosotros durante varios días, quienes nos escuchan saben que estamos diciendo, y Leonel se adhiere a ese relato porque le conviene. Aquí hemos dicho eso mismo, que aunque los resultados de las municipales sean importantes,
no serán determinantes para las presidenciales. La oposición comenzó queriendo sacar partida, pero Leonel Fernández, que es un sabio, un zaramagullón político, se sale de la trampa y reconoce que lo que decimos de esos resultados municipales son importantes, pero no determinantes. ¿Por qué ha dicho Leonel Fernández esto en el día de hoy? Bueno, porque estamos a 5 días de ver los resultados. Y es un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República. Es un hombre investigador. Y a mi modo de ver, esto implica que él sabe muy bien cuáles serán los resultados que él obtendrá en estas elecciones municipales, cuáles obtendrá el PRM y cuáles obtendrá el Partido de la Liberación Dominicana. Consecuentemente, es el momento y tiempo de buscar un bajadero para ser cónsono con esos resultados. Si usted une esto con lo que él dice, se da cuenta que no es más que decir, no, son importantes, pero no es determinante. O sea, cuando me cuenten mañana que solamente saqué, digamos, un número, por decir, 35 alcaldes, saqué poco, pero eso no es lo que determina. No me evalúen por eso. Lo mismo que he dicho aquí, que independientemente de los resultados, Luis está por encima de esos resultados. Y Leonel también. La popularidad de Leonel está por encima de lo que pueda sacar en esos resultados municipales. Está por encima, porque una cosa es él, el valor que tiene él, y otra cosa es el valor que tenga su partido o los entes de su partido. Lo que pasa es que el que tiene la lágrima lejos comienza a llorar temprano, y en el caso de la zona oriental, Santo Domingo Este, yo creo que le va muy bien ese discurso, porque de verdad que no se va a reflejar en Leonel la votación que va a tener Julio Romero, y me permito hoy jueves decirlo así. Creo que va a ser una de las votaciones más bajas que va a tener el Partido de la Fuerza del Pueblo en todo el territorio. Pero Leonel no quiere que se lo atribuyan a él. No, son importantes los resultados, pero no determinantes. Pero no son determinantes. Mira, Adolfo, tú tienes razón en ese concepto, como lo pintas, ¿no? O sea, Leonel se está cuidando de ese fenómeno que tú muy bien traes a cuentos, ¿verdad? A cuenta. Perfecto. Ahora, hay un historial realmente de las elecciones municipales que no tienen niveles de influencia en las elecciones siguientes. Como fuimos a un proceso electoral por primera vez el mismo año, con elecciones municipales y presidenciales separadas, pero el mismo año, el PLD montó una campaña que decía que febrero definía mayo, pero no contó con el mosquillo. Y el mosquillo le dio al pollo y lo jodió. No sabía que le tenían un plancito, que fue el golpe de estado de febrero, que finalmente terminó con otras elecciones que perdió el PLD. Pero no diga del PLD, perdóname, porque usted dijo aquí en esta mesa varias veces que esa alianza RD, ustedes verán el resultado de lo que va a pasar en febrero, y ese es el punto de partida de lo que vamos a hacer en mayo. Yo creo que definitivamente el resultado de las elecciones de febrero cambiará. ¿Qué pasa con Leonel? Yo no sé si tú viste recientemente cuando Danilo Medina dijo, no, es que nosotros tenemos que estar pendientes de febrero, porque nosotros tuvimos hasta que regalarle candidato a otro partido. Era haciendo referencia a la Fuerza del Pueblo, que no tenía cómo llenar la planilla de candidaturas. ¿Tú me entiendes? Y lo salvó la alianza. Por eso Leonel desde el principio estuvo contento con la alianza y Danilo no. Entonces, Danilo entiende. Adolfo, y tú lo sabes, porque tú aunque no lo quieres simular, eres un analista a profundidad de la situación electoral. Tú sabes que el PLD tendrá que sacar más curules que Fuerza del Pueblo. Claro que Entonces, sí. cuando pasen las elecciones, va a venir una discusión nueva. El PLD va a sacar consecuentemente más votos que Fuerza del Pueblo. Entonces va a venir la nueva discusión. ¿Quién es el candidato presidencial para ir a las elecciones presidenciales? Por eso que Danilo dice, en función de los resultados electorales de febrero, vamos a definir el candidato presidencial de mayo. No, es que el candidato presidencial de mayo será, cada uno lleva su propio candidato. Perfecto. Salvo los minoritarios que se van a adherir como garrapata a los mayoritarios. ¿Por qué te digo esto? Porque el acuerdo que han hecho ustedes no es en base a lo que pase
en las municipales, Perfecto. sino para una segunda vuelta. ¿Pero qué significa? Que el PRM, que el PLD y la Fuerza del Pueblo irán solos contra Luis Y si Abinader. las cada circunstancias uno. tienen que cambiar. Tú ves, ese es el ¿Cómo se van a término, definir las ese cosas? es el término. Si las circunstancias tienen que Por- cambiar, ¿qué podría definir? Por Porque eso es que estamos siempre yo te he analizando los dicho, dos discursos, pero por Adolfo. eso es que yo te he dicho Estamos que analizando los siempre dos la Fuerza del discursos, Pueblo hermano. tendrá que contar Claro. con el PLD. ¿Por qué? Claro que sí. Porque aun cuando Leonel, de manera individual, sea más potable Más que el popular candidato del electoralmente. PLD, más potable, en todo lo más popular, no, popular. más potable. Electoralmente Más potable, es el término que yo quiero utilizar, que no es lo mismo que popular. Es más potable que el candidato del PLD, Leonel Fernández, que lo es. Aun cuando sea así, Leonel no tiene las estructuras partidarias de un partido de la Liberación Dominicana, que como partido es total y absolutamente más fuerte que la Fuerza del Pueblo. Y yo ponía el ejemplo aquí, los que nos escuchan diario lo saben. Yo Hace más de decía, un año sáquenle a la Fuerza del Pueblo a Leonel Fernández. ¿Sí que queda? Absolutamente nada. Esa parte, Adolfo, Pero que ha en el sido Partido de coherente la en tu discurso. Liberación Dominicana, saquen a Danilo y sigue quedando un Partido de la Correcto. Liberación Así es. Dominicana. Correcto. Así es. Entonces, es un de hombre frente- entonces, partido. ¿tiene importancia o no? Caigamos al punto, porque tenemos tú y yo una contradicción. No, yo creo que no, porque tú y yo estamos Las diciendo lo mismo. Las Para que elecciones tú, como de te febrero, opones a todo, no las quieres elecciones de entender. febrero no solamente son importantes, pueden definir el futuro electoral de mayo. ¿Por qué? Porque en función de esos resultados habrá que sentarse a ver. No, que no. Pudieran Es definir, que- pudieran definir el futuro electoral de dos partidos políticos. Exactamente, no la de la mayo. oposición Bueno, y del exacto. país. Y del Pero por país. eso es que Leonel Fernández, Y que es del un país. zaramagullón político, dice que son importantes, pero no son ¿O tú crees- determinantes. Pero tú no quieres oírme, porque tú Sí, me... sí, adelante, pues perdón. entonces escúchame. Eh, Dice que son importantes, pero no son determinantes los por las resultados razones que tú municipales. diste. Porque él sabe que va a Sí. sacar menos municipios que, Menos curules que que el fuerza- que el Partido PLD. de la Liberación Y Dominicana. menos votos también. O sea, no me digan que vamos a discutir para la presidencial en base a eso, ¿eh? No, en base a ¿Qué eso es lo no. que dice Danilo? Va- Y vamos a firme. discutir en Y base Danilo. a en votos. realidad el acuerdo que tú fuiste partícipe fue En base a votos. en base a votos para una segunda vuelta. No, se El me dirán que en la de primera ellos- vuelta. Porque si Pero Luis es se lo fue que la te- primera vuelta, se jodió todo el mundo. Pero es lo que te Pero digo. si, si se hay la tiene que posibil- revisar eso. si hay la posibilidad de una segunda vuelta, el que quede en segundo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el Que acuerdo si hoy. el Partido de la Liberación Dominicana sale fortalecido En las municipales. en las municipales, Sí, se aglutina, se aglutina. y se empareja Claro que sí. consecuentemente hacia las presidenciales, Claro. quedará también una segunda vuelta. Claro que sí. Sí. Definitivamente. No hay forma de que el PLD no quede en segunda posición En las en las municipales. municipales Y y vaya a en la las tercera. presidenciales. Sí. Y mi Estoy concepto, en función totalmente de de acuerdo eso, contigo. si las votaciones no comienzan a reflejar la realidad de la intención electoral del pueblo dominicano, Busquen otro donde la pueblo. sumatoria de votos de la oposición supera el 50%, ese acuerdo había que repensar. Mira, déjame Es mi leerte- opinión déjame particular. No, leerte pero ya esto. está hecho, no es que Déjame habría, con pues ya relación el a tu acuerdo está hecho. Con relación a tu primer, porque es que me preocupa cuando Sí. oigo al expresidente Fernández preocupado por temas, entonces como que me vienen Por unos asuntos chiquititos. se no me, preocupa. me vienen como unos déjà vu. No, Y no. entonces, sí. entonces recordé una reunión que él tuvo en Palacio con Martelly, el expresidente haitiano, Ay, sí. en mayo del 2011 buscando negociar o buscando solución al problema haitiano. Entonces, como que estábamos muy cerca de las No, elecciones. pero no hay lugar a pensar no, en déjà vu, porque lo eh, que está planteando Adolfo, No es lo mismo, es lo ella mismo, tiene pero ven razón. acá, pero ven Sí, acá. tiene razón. pero ustedes ven se acá. combinan antes de No, votar. no combinamos, no, pero lo que pasa es- escucha bien. Lo que pasa es que cuando uno va hablando, tú estás buscando cómo llevarle a uno la contraria y olvidas lo que uno está Te voy a diciendo. explicar. Permíteme darte una explicación. Pero déjala que termine. Ah, perdón, No, Carmen. lo que quería decir es Se ponen de que acuerdo. con la cercanía que tenían unas elecciones de otras, o sea, no veo cuál es el problema. Mira, Ya- Carmen, ya te explico. llegué. Te explico. Ya te llegué. Decirle No que te explico, mi defina si amor. él es candidato No te o si es explico, te estadista. explico, mi amor. ¿Qué es lo que le ha pasado a Leonel Fernández? Porque Hable, ustedes- vocero, Sí, Leonel. No, retira eso, Adolfo, por favor. Retirado. Bien. Mira, Carmen, ¿qué pasa? Luis Abinader, que hizo una nueva amistad con el presidente de Guyana, logró, cabildió una invitación
para ir a la OEA a dar un discurso innecesario Según tú. el pasado martes. Sí. Para ti fue Innecesario. Para ti fue Cuyo innecesario. único carácter, naturaleza, característica es el escenario político electoral. No, yo digo De que 5 no. días antes de una elección. Yo digo que no, perdona. Donde él hace un año viene explotando espérate. el tema electoral Perdón, de Haití. estamos en mi Y tema, quería sacar... Ay, perdón, Estamos, pero sí, porque te es que estoy- tú me sacas de mi pero es que te tema. estoy aclarando el tema, No, porque no, el que tú está no me estás claro en el aclarando tema. nada. El que está errado pero- eres tú. sí, Ah, claro. perdón. Primero porque dice que es innecesario y no es que- innecesario. Innecesario. Pero déjame terminar. No, y además, espérate, Adolfo, no, porque da así. No, Leonel tiene Porque sentido. él se volteó Leonel como está para haciendo donde mí. claro. No, Leonel No, está no, siendo no, no. politiquero como No, tú. pero en esto. también No, yo no me hay que diga a mí. aclararle Yo soy un a Lo analista retiro. aquí, Hay que aclarar- colaborador tuyo. Fino, Hay que fino. aclarar- No, fino no, colaborador. Hay que lo que tú haces aclararle, con los hay que micrófonos. aclararle a Ángel. Escupiendo micrófono. No, hay que aclararle a Ángel, hay que aclararle a Ángel, Ángel como no, que que no no diga ha así. sido un tema escogido específicamente 5 días antes de las Ay, claro que elecciones. sí. O sea que son 3 años que tiene el presidente Pero- hablando de ese El tema. PRM y Luis Pero iban en escucha, picada y tenían que pero levantar un escúchame, vuelo. porque es Con- mi tema, no me lo no, Perdón, mates. perdón. No es un tema innecesario. No es Y hoy escogido. incluso es más importante que todas las veces que Luis fue ante la ONU. ¿Por qué? Usted se remanga la camisa. ¿Por qué? A Nunca pelear. como ahora ha habido tanta incertidumbre sobre lo que va a pasar en Haití Y lo que está pasando. y lo que está pasando. O sea, lo que se cierne con Retornó la Haití paz. en paz. Retornó la paz. Bueno, a Haití. la paz, pero ¿por Yo qué? he dicho a ustedes como que retornar la ¿Por pena qué a Haití. exactamente? Una ceniza. Habló Entonces, la que queda embajada como- Entonces, americana. exacto, y Una aquí, ceniza Habló la que embajada se- americana. perfecto. ¿Y a quién se refiere Luis Abinader cuando hace su discurso? A la embajada americana y a los americanos, que son los que trancan o destrancan los juegos. se Porque reunieron la dos ONU tigres. es un apéndice, la OEA también son apéndices los americanos. reúnen dos Y fue y tigres le allá. dijo, mucha gente piensa que no es importante. ¿Por qué? Por lo que está pasando con Israel, por lo de Ucrania. Eso es el momento en que había que decírselo. ¿Por qué? Porque ellos están concentrados en aquellos temitas y me han dejado a mí aquí solo con la vaina haitiana. Y oigan lo que les voy a decir. Sí. O lo resolvemos todo, o yo no O no me jodan cuando yo haga lo que tengo asuma que hacer. lo que tenga que hacer. Exactamente. Eso es lo que ha dicho Así Luis que él se lo Abinader. dijo. Él dijo eso, pero eso es una consigna. Yo te dije que eso Ah, era un bueno. poema. No, Sí, eso no está es ningún bien. poema. Pero claro. Pero Eso está no es bien. ningún Para poema. ti un poema. Pero Ahí bueno. está, Eso no es ningún poema. está y déjame bastante decirte ventilado el que tema. la paz tiene mucho que ver con la conversación que sostuvieran No. el encargado, el representante encargado De negocio. de negocio, La orden que el dio. militar, los representantes militares, tanto de Haití como de la Se Embajada de los cayó la Estados Unidos. Se y tranquilizó parece como Gil que Philippe inmediatamente. Se pusieron de Ah, acuerdo. bueno, pues entonces tiene Entonces, ¿Por tiene qué? sentido. Porque sentido. lo que queda claro, Adolfo, es que el tablero de ajedrez tiene una serie de piezas y que las mueve en Haití. Los Estados Unidos. Gracias, Carlos. Bueno, como la mueven el mundo. Y aquí Eso es algo también. que, bueno, aquí no han querido Yo voy a ayudar. salir a Nueva York a ver Mire, si tengo la visa. Otro tema que quiero compartir con ustedes. Somos demócratas. ¿Puedo seguir mi Por segundo favor, tema? compañero, sí. No, si ustedes me lo permiten. Aprovecha que Roberto no está aquí hoy. Te vamos a dar Sí, libertad. Miren, otro tema al que yo me quiero referir es un tema que no debería ser noticia en ningún país que se precie de ser un país. En un país que se supone avanzada y que hemos avanzado tanto en tantas cosas. Pero que al final de cuentas es una buena noticia. Pero es algo que para mí, puedo estar equivocado, no debió ser un tema, debió ser algo rutinario. ¿A qué me refiero? Este jueves, en un acto, la Presidencia de la República entregó 11 camiones de respuesta rápida para los cuerpos de bomberos de diferentes partes del país. Al encabezar el donativo a las nuevas unidades en la explanada frontal del Palacio Nacional y que fueron adquiridos por el gobierno dominicano a través del Sistema de Naciones de Atención de Emergencia y Seguridad 911, Raquel Peña resaltó que son una muestra de agradecimiento al presidente. En fin, desde el gobierno están repartiendo hoy 11 camiones rápidos a 11 comunidades como la mía, Pedernales, que no tienen camiones de bomberos. La noticia, yo digo que es triste por eso, porque en esta altura del siglo no debería haber una sola comunidad que no tenga un camión de bomberos, pero a la vez me alegra porque hemos visto, los que somos de pueblo sobre todo, cómo casas terminan ardiendo, terminan hechas polvo
cómo un conjunto de casas vecinas una de otra terminan consumidas por el fuego porque no hay camión de bomberos. Entonces es alegre porque van a tener el camión de bomberos, pero es triste porque estamos como en un siglo XX anunciando que vamos a llevar a una comunidad un camión de bomberos. Así que yo me alegro y no me alegro, aunque parezca paradójico o absurdo. Me alegro que Pedernales tenga un camión de bomberos. No me alegro porque debió tener un maldito camión de bomberos hace 60 años, desde que se dañó el que tenemos allá. Adolfo, hay una comunidad cercana ahí a San Cristóbal para fortalecer eso que tú planteas. Creo que Cambita, una de las comunidades cerca de San Cristóbal, que fue de las primeras que asistió a la explosión de agosto pasado. Su camión de bomberos, al término de ese evento, hubo que llevarlo por la cantidad de viajes que dio, cargando agua y llevando agua. Entonces, A reparar. no, tuvieron que llevarlo arrastrado a empujones hasta la comandancia de los bomberos allá. Todavía está sin reparar. Desde septiembre. Eso es una pena. Esa Buenas es una- tardes, hay una Ahora, llamada. ¿por qué se hace el anuncio? Yo Buenas te voy a tardes. explicar por qué se hace el anuncio Dame un segundo. ahora. Buenas. Adolfo. Siempre por algo político. Buenas. Adolfo, Sí, señor. 10 votos. estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el tema de Leonel Fernández. Mira que Leonel siempre ha tomado al pueblo como ignorante y ha patrocinado, de hecho, la ignorancia porque nunca le ha gustado invertir en educación. Ahora mismo nosotros estamos oyendo a un Leonel Fernández que hizo peores cosas de ahí de las que él está criticando, y la crítica que él hace, porque probablemente él no debería ni opinar en alguna cosa, pero opina como creyendo que el pueblo se le Sin olvidó eructar. que él hizo muchísimas tonterías. Opina sin eructar. Creí que le iba a preguntar Diga. cuál era su partido. Mira, No hay que preguntarle a nadie Eh, aquí porque es su partido. mira, Que Adolfo, opine lo que él opine. También quiere dirigir la gente. estamos a 4 días de un proceso electoral. Ujú. Yo respetara eso que hizo Luis en Palacio, si lo hubiesen hecho ¿Por el lunes qué? o el martes. ¿Por qué? Pero no, ¿Pero Dios, por no, qué? hombre, no. Se comunidad- paralizó el Estado. No, pero es que no debe ¿Viste ser, algún porque eso es político ahí uso de recibiendo? los recursos del Estado. No, Van para allá, patrón, no. van para allá y tienen un El efecto Estado electoral. tiene- ¿Alguna vez Tiene- tuviste que Leonel Tiene o un Danilo efecto electoral de traer esos pararon de camiones. entregar Pero- lo que pero- tenían que entregar? puede No lo ser. pararon. Pero- ¿Cómo es que para esa ti es es la tan, pobreza tan de este determinante país. ahora? Y la indiferencia y la falta de consecuencias. Adolfo, con una junta indiferente. a mí cuando yo no sé, yo tengo un problema serio con eso de los recursos del Estado, el uso de los recursos del Estado. O sea, yo no entiendo, yo no aquilato, yo no evalúo. Dame con esta llamadita, Carmen, para que diga Sí, sí, eso. sí, porque es que- Buena. Buenas, ¿cómo están? Bien. Hola. Ay, yo estoy desesperada que estas elecciones pasen. A ver si uno deja de oír esta lloradera de ese hombre que tienen ustedes allá al lado. A ver si se pone de rodillas. Dios mío, me tienes harta. Es un incubo. Ese mío, doña, ese mío. Dele. Lo que yo decía Ese es, duro por el pecho. Buenas tardes. ¿cómo podemos evaluar Buenas. la cantidad de votos por Pero cambio? se supone que este era el cambio, que eso no podía continuar, Adolfo Salomón. Gracias. O sea, que no debemos, Este no es el debemos, cambio que tanto llamada. pregonaba el no debemos PRM. recibir los camiones. Y con tanto tú vives diciendo, ¿dónde está el cambio? Tú no puedes decir lo mismo. Entonces, ¿te das cuenta que es lo mismo? Que No, no, ya- no, Buenas no. tardes. Dios mío. No es lo mismo, pero digo yo Buenas que tardes. ¿cuántos votos Sí, pudieran bueno, reflejar un camión de bomberos? todos esos problemas que anuncia el patrón de ese asunto que no se debiera estar dando en este tiempo. Lamentablemente fueron esos 20 o 16 años del PLD, patrón, que no resolvieron esas situaciones. Pero Danilo Aquí dejó el país debiéramos- lleno de ambulancias y de camiones de Déjalo bomberos. que se exprese, déjalo que se exprese, porque tú no, ni a la Aquí gente no va a debiéramos querer dejar de expresar. ¿Lo tumbaste también? No, así no. ¿Y dónde que está el Di, teléfono? Carmen. No, lo que yo quisiera es, como el patrón tiene tanto conocimiento político, porque un hombre que ha crecido en esa lide de los partidos políticos, del Partido Reformista, un partido que de verdad que le enseñó a la gente. De ahí pasó a Jacobo Masluta, di su trayectoria, de Jacobo Masluta pasó al PRD. El Partido Vamos, Reformista oye. enseñó al uso de los recursos del Estado en política.
y el patrón hizo una pasantía y yo, no porque usted lo use, sino porque usted sabe cómo se usan. A mí me gustaría que usted pudiera hacerme como una... un brochure. Una gestión matemática y me diga por cada camión de bomberos entregado a una comunidad, cuántos votos más o menos Piensa se que logran. Carmen, que piensa que logre 2 votos más, pero el uso de los recursos del Estado Ok. quedan vinculados y demostrados. Pero el uso de los recursos del Estado para el Estado está vinculado, demostrado. Qué bueno. Lo malo Para es, un beneficio como electoral hacían otros, particular, como Adolfo. hacía el agente tuya. Compraban 700 camiones o el valor de 700 camiones entregaban 3. No, Pero los camiones son para Lo- entregarlos. Buenas tardes. Hello, buenas tardes. Señores, independientemente de todo, hay que decir que de Leonel uno aprende muchas cosas. Por ejemplo, yo he aprendido de Leonel en estos últimos días que lo que uno piensa ayer, hoy puede cambiarlo sin ningún problema. Pero sin Y no ninguno. importa. Ahí lo vi yo a Juan Ubiere. ¿Ustedes vieron ¿cómo le llaman? Un pedacito de ese que cuando le preguntan a Juan Ubiere. Y entonces ya Leonel Fernández no es un ladronazo, como usted decía. No, que la Mira, historia. Los recursos... Tenemos que hacer una preguntita similar a Guillermo Moreno. El Juan uso, Ubiere. el uso también se le puede hacer. Igual. Nosotros no tenemos ningún Él problema. Me no, gustaría pero no que le fuimos hiciéramos. nosotros. Fue ¿cómo se llama este muchacho? No, pero yo me gustaría hacérsela Pero yo. tú sabes a qué Guillermo. me refiero, Sí, ¿no? claro. Sí, Que salió pero de- pudiera hacérsela. Sí, sí. Y lo Buenas criticamos tardes. eso, porque la verdad que fue Buenas feo. tardes. Buenas Y tardes. el reencuentro feo. Claro, horrible. Te Pero habla te digo José que Leonel me Manuel gusta. de Porque yo me voy a Cabilmota, reunir con el algo que que le me dio llamó ladronazo en el tantas otro veces. año para el no- problema que yo tengo aquí con esta gente que vive a mi lado. ¿Sabes lo último que me hicieron esta mañana? ¿Qué Yo hice? acostado a las 6 de la mañana, tirándome agua en mi cama, arriba de mi cama, donde yo amanecí despierto. Con esa emisora amanezco yo huyendo, la música que ponen ahí noche por noche. Eso es, usted me dice, unos vecinos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Siempre está viviendo Adelante. en agonía. Mira, se está dando una situación hoy en la capital, en la proximidad de los cuarteles de policía. Mira, aquí en Buenos Aires, Herrera, tienen 2 calles cerradas, el cuartel de la policía, con una reunión con todos los policías. Entonces, así mismo pasó en el Naco. No se podía pasar por Ortega y Gasset, porque ellos parece que están en reunión. En vez de ellos hacer esas cuestiones en el Palacio, en otro lado, vienen a taponar la calle más de lo que están con esos tapones y esas reuniones en plena calle. Mal hecho, mal hecho. Pero no sé por qué tienen que estar en la Ortega y Si Gasset, tienen porque su cuartel. no, y que el Palacio de los Deportes es bastante Buenas grande, tardes. pudieran estar ahí Ellos se adentro. reúnen allá, sí. Buenas tardes. Debieron hacerlo ahí. Señor Salomón, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo anda todo? Bien. Voy a ser breve, preciso y conciso. Ajá. Los políticos son tan olvidadizos que no se olvidan de las huelgas de hambre y no se olvidan del no reconocimiento a Danilo como el presidente que está. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Eso es importante. Lo que pasa es, por ejemplo, que ¿por qué no dicen que este es de los gobiernos que más viola la ley? No le entregaron los recursos a la Junta, le quita la escolta a un jefe de la policía. Entonces, ¿de qué estamos hablando de cambio? ¿De que estamos peor ahora? Así no, señor, hay que respetarse. Buenas tardes. Pero Guillermo Moreno acusó a Abinader, el Padrón Paper, de su riqueza tener en otro país, y hoy es senador, lo quiere ya como senador. Así Entonces es. tú ves, ¿tú entiendes? Entonces vamos a ser coherentes, por Dios. Hemos sido aquí. No, José Salomón está hablando de Leonel y de Juan Ubiere. ¿Por qué tú no hablas? ¿Por qué tú no te expresas de Guillermo Moreno, que hoy Abinader, tu presidente, lo que lleva cuando él dijo públicamente que Abinader, su riqueza tiene un paraíso fiscal para no beneficiar a nosotros los jodidos de este país? Yo no solamente lo he hablado, sino que me opuse a Guillermo como candidato en muchísimas ocasiones. No, y acabamos Si de usted es decir. un hombre sensato y no es olvidadizo, sabrá cuál ha sido mi posición. Y Así ahora que- mismo acabamos de decir que esa pregunta también deberíamos hacerse a Exactamente. Guillermo. Eso estamos diciendo, que Del esa cambio pregunta que también tiene, vale para Guillermo Moreno. Del cambio Sí, porque que ha para hecho. mí es una Entonces situación... límpiese el otro oído si usted escucha de un solo para que pueda estar afinado. Por eso mi crítica ayer era porque él critica como viejo político al joven Omar Fernández, cuando el que está practicando la vieja política
es él. No, Omar tiene la misma política de su padre. No Y Omar creo, no está Adolfo, haciendo nada que no... Oye, pero es genio y hechura de su padre. Lo que pasa Creo es que él ha estado tratando de forjar su Pero- propio Yo lo que creo que criterio y Omar lo han concepto. querido madurar a Calburo y eso siempre trae unas consecuencias que probablemente no las veamos hoy. Lo han puesto por encima de los demás que eran PLDistas, ahora Fuerza Pueblista. Pero el comportamiento bueno. de Guillermo Buenas dista tardes. mucho de lo que él se presentaba. Y Buenas como- tardes. Buenas tardes, muchas bendiciones. gracias, igual para usted. Dígale a ese patrón que tenga valor y a todo eso que está llamando, porque no le gusta que le digan la verdad a don Leonel Fernández, sabiendo lo que él fue y lo que es, que tenga mucho valor y que esperen el domingo, que le vamos a dar hasta con el cubo del agua. Pero, ¿Tú escuchaste?